Y empieza, doctor. Yo ya voy a empezar a proyectar la carátula de la sesión. Bueno, muy buenas tardes, queridos participantes, queridos ponentes que van a participar en la sesión número 11, titulada Significados y Usos del Patrimonio. En esta ocasión tenemos varias presentaciones. Pasamos ahora a la presentación de Diego del Carpio Martínez de la Universidad Pública del Alto. Él es turismo, estudiante de Historia de la Universidad Pública del Alto, diplomado en Cosmovisión Andina y Saberes Ancestrales de la UPEA, diplomado en Turismo Sostenible. Tiene la palabra Diego, como ya está en este encuentro, por favor, en 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, agradecer el espacio para dar a conocer este aspecto que es sobre los cholets, ¿no? Algo que ha llamado la atención de propios de extraños en nivel nacional e internacional, ¿no? Y bueno, mi ponencia va a ser sobre el pensamiento pacha en la cosmovisión andina y los cholets. He tratado de resumirlo porque es algo muy extenso hablar de cosmovisión andina y la cuestión es que se entienda, ¿no? Lo que es el pensamiento pacha y cómo se articula los cholets. Bueno, hablar de cosmovisión andina va a ser hablar de un mar de conocimientos en cuanto a lo que es lo agrícola, la astronomía, la alfarería, las matemáticas, la arquitectura, la ganadería, la espiritualidad, la física, las ingenierías, la música, la biología, geografía, medicina y otros, ¿no? Hay que considerar que aquí también ya se ha tornado como un conocimiento científico y también hay un equilibrio con el conocimiento social o popular. Y por ende, en lo académico científico contamos con una extensa bibliografía que también se ha revisado para este trabajo, desde nuevas crónicas de buen gobierno de Juan Mampomo de Ayala, también se han revisado algunos libros, voy a decir, nacionales como El hombre que volvió a nacer, Cosmovisión, Historia y Política en los Andes de Blitz Lozada, que es un muy buen libro y compilado también. Después también se ha revisado lo que es la Cosmovisión Andina, Aspectos Astronómicos de Manuel de la Torre. También en el Alto hay un escritor que es Franco Limber que escribió, ¿no?, el tema de cosmovisión andina para principiantes. Entonces hay un sinfín ya de textos académicos, de libros que nos da parámetros sobre la cosmovisión andina, ¿no? Algo también que hay que considerar es que no hay verdades absolutas sobre la cosmovisión andina, pero también está el conocimiento son nuestras marcas, ¿no?, en nuestros pueblos, que va a venir desde la espiritualidad, desde pedir permiso al Apache en el tema agrícola, desde saber observar el cosmotata, saber leer lo que son las estrellas, sobre todo la chacana, también saber interpretar lo que dice la naturaleza a través de los bioindicadores, como van a ser, por ejemplo, las aves, algunos anfibios, etcétera. También lograr analizar lo que es el tema de los tiempos sobre el tema de la luna, el sol con la cordillera real, ya que también es como un parámetro que nos da, ¿no?, el tema de los solsticios, equinoccios, etcétera. Y también en la arquitectura, ¿no? Eso, por ejemplo, es de la arquitecta Pachay Ampara, que nos explicaba también que en la arquitectura, bueno, vamos a decir, de nuestras marcas, se veía esta dualidad chachahuarmi, ¿no? Como aquí vemos una vivienda circular y otra cuadrada, que nos da esta cuestión masculino-femenino. Y bueno, algo que hay que destacar es esto del pensamiento pacha, que nació en la ciudad del Alto, fue gestado por dos aymaras salteños, que en este caso es Huáscar Chuquihuanca y Pachacarapi, y también tienen un texto publicado. Ahora, vamos a irnos adentrándonos a qué es pacha, qué entendemos por pacha, que es una palabra que todas la conocemos, está en bastantes también significados, maneras de hablar, acercándonos a lo que es el pensamiento pacha como tal, denota que es una visión de una reconstitución de la sociedad, que esta tiene que vivir en plenitud, en armonía con la naturaleza, con lo que es el tema de todo lo que es lo biocéntrico, vamos a decir,
y también es una filosofía de vida que es cosmocentrista, ¿no? Que tiene que ver el jaque y el ser humano con todo lo que le rodea. También es una manera de práctica de usos y costumbres para enriquecer la espiritualidad y contar con los recursos necesarios para vivir. Esto es un acercamiento de lo que es la palabra Pacha desde el pensamiento Pacha, pero vayamos un poquito más a su significado. Y la palabra Pacha es amplia, ¿no? Tiene varios significados en lo social, en lo espiritual, en lo lingüístico, en lo energético, en lo agrícola, en lo cíclico, etc. Y esta se centra en un estado de movimiento, de equilibrio, de orden, tiempo, espacio y también plenitud. Después vamos a hacer un desglose de lo que es Pacha, de un estudio que fue realizado por Nelson Cutipa en una cuestión más lingüística. Y aquí nos dice, ¿no? Pacha. El Pa y Cha son dos cuestiones diferentes que tienen una acronomía que vienen de dos lexemas, que va a ser Paya por Pacha, por Pa, y Cha va a venir de Chama, que es fuerza, ¿no? Entonces vamos a juntar esto y va a ser una palabra muy, muy fuerte. Después también en este estudio nos muestra que Pacha tiene una estructura púsila, que eso quiere decir que tiene una tetralógica que va del génesis y el orden del idioma aymara, ¿no? Porque Pacha está en varias significados, varias palabras. También hay un acrónimo de Pacha conforme a la lógica del Pusila que posee una semejanza de la dualidad, nos indica, que va a ser una cuestión complementaria de la paridad, ¿no? En este caso, Pa va a representar a Chacha y Cha va a representar a lo que es Warmi. Ahora, vamos a articular esto a lo que es el pensamiento Pacha, y el pensamiento Pacha tiene un ciclo. Para mí es binario y también es cuaternario, ¿no? Tiene el tema de Pacha, que es un equilibrio constante, es una cuestión más cosmocéntrica, pero cuando este equilibrio se rompe, cuando este equilibrio es alterado, llegas a un estado Macha, que es como que desequilibrar, ¿no? Todo ya va a ir en una cuestión desequilibrada, sin mucha forma, sin mucha articulación. Pero cuando este estado Macha sigue presente, va a llegar un estado Macha, que es una cuestión ya, vamos a decir, de dejar de producir, de pobreza, etc. Pero después también puede levantarse si estas dos fuerzas de Pacha y Kama se articulan, y va a ser como una cuestión, vamos a decir, de riqueza, de plenitud. Pero en este caso de pensamiento Pacha, yo solamente me voy a centrar en lo que es el Pacha, el equilibrio, y lo vamos a articular a lo que es la cosmovisión andina. Y bueno, eso es un poquito difícil de entender, pero nos dice que la Pacha está conformada por dos machas. En este caso, la macha es la articulación de dos fuerzas. En este caso tenemos una fuerza que va a ser el cuerpo y el espacio. Y esta macha se va a convertir en una mayacha. Pero también tenemos el equilibrio con otra macha que va a ser el comportamiento y el tiempo. Y eso también nos da otra mayacha. Y estas dos mayachas que ustedes ven se va a constituir en una payacha que va a formar una pacha. Pero ahorita les explico cómo se va a articular esto. Vemos que tenemos cuerpo, como les decía, donde está el jaque, el ser humano, en Chachahuarmi, el Uywa, que es el tema, el animal, el Airu, que es el tema de la planta, y la Kala, que es la piedra, ¿no? Esto es el tema del cuaternario. Después viene el espacio, donde está el Alajpacha, el Alaypacha, la Capacha y el Mancapacha. Después viene el comportamiento, que lo vamos a adentrar igual, un comportamiento en la sociedad aymara, que es el Capa, el Pico, el Chiqui y el Pari. Y después ya viene el tema de los tiempos, ¿no? Lo que va a ser los dos solsticios o equinoccios. Pero esto lo vamos a articular ahora a los cholets para que veamos cómo que una ciudad donde nadie quería vivir en el altiplano, con una baja temperatura, donde no había había escasos recursos, escasos servicios básicos, etcétera, ha ido constituyéndose como la segunda ciudad más poblada de Bolivia, ¿no? Y una de las más importantes.
Entonces vemos, digamos, cómo es esta cuestión del ordenamiento territorial. Si bien las personas que proveían de las marcas no tenían qué sé yo, una urbanización como tal, sino tenían hectáreas para el tema del cultivo, han tenido que venir al área urbana y de una u otra manera construir sobre 300 o incluso 500 metros cuadrados, ¿no? Y ahí se ha ido consolidando el alto. Y bueno, en estos tiempos ha habido una cuestión de un proceso, de unas etapas que comenzó con el tema de las casas que son de tapial, ¿no? De tierra en este caso, eh, que tenían una superficie de 300 metros cuadrados, incluso hacían el tema de la agricultura. Por eso, incluso hoy en día el Alto se consolida como una de las 17 ciudades más verdes de Bolivia, pero no por el tema de tener áreas verdes, sino por el tema eh, de la agricultura periurbana, ¿no? Con el tema de que ellos producen en lo que son los distritos 7, 14, propia agricultura. Después de esta cuestión de casas de tierra, ya empecé a ver un tema de fachadismo, ¿no? Muchos ya le ponían una fachada de estuco bedoya o algo de cemento y le ponían unos colores, vamos a decir, más fríos, unas tonalidades más provinciales, incluso que unos lo van dominando así. Después ya viene una cuestión de una mezcla del ladrillo con el adobe y ya van creciendo, ¿no? Ya van creando las primeras plantas, primer piso, segundo piso, por el tema de que la familia va creciendo y cada quien también necesitaba de un espacio, pero ahí ya, por ejemplo, ya se proyectaban lo que van a ser las tiendas, ¿no? Para alquilar, para que ellos mismos puedan vender algunos artículos. Después ya una cuarta etapa se ve el tema ya netamente de ladrillo con una cimentación, con el uso total de su espacio, siempre y cuando aprovechando el tema de la planta baja para negocios, comercio, o hacer primero o segundo piso, o también ver el tema de departamentos. En una quinta etapa se ve ya una contratación de arquitectos, los cuales ya hacían los planos de construcción, ya le daban una estética más bonita, vamos a decir, y más concisa a lo que son las estructuras, ¿no? Pero en todas esas etapas no había, voy a decir, una identidad o algo que asemeje una cuestión andina. Y fue ya en la sexta etapa que a través del año 2009, Freddy Mamani, un gran impulsor de la arquitectura cholet, empieza a tener sus primeras edificaciones, ¿no? Y esas son las etapas que ha dado origen a lo que son los cholets. Y ahora vamos a descubrir qué es lo que articula el pensamiento Pacha, lo que son los cholets, y solamente vamos a hablar de tres aspectos: cuerpo, el espacio y el comportamiento, porque 15 minutos, como les decía, es muy limitante. Y vayamos al tema del cuerpo, ¿no? Entonces, en esta fuerza que va a ser el cuerpo, tenemos cuatro aspectos, que uno va a ser el jaque, es el ser humano, y esto es bien interesante, ¿no? Porque siempre tiene que haber esta paridad, este equilibrio, y en esta pareja, en algunos estudios y cholets que he visitado, siempre se ve que la mujer, la Warmi, es más la administradora de la economía de esas personas, y el varón, ¿no? Es como decir la mano de obra, es también el que trabaja fuerte, y ambos hacen un buen complemento, Chachawarmi, para lograr esa estabilidad o ese crecimiento económico. Después viene el tema del uiwa, que es el animal. En algunos casos, en las estructuras de Freddy Mamani, se logra ver esta implementación o esta implantación en las fachadas, o también en el interior, que en algunos cholets está pintado por Mamani, el tema de lo que son los animales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una articulación del mancapacha con el alajpacha. Aquí vemos una serpiente y en lo que es la cabeza está un cóndor, un kuntur. Entonces, algo también que en algunos cholets podemos apreciar esto. En el punto 3, que es el airu, el tema de la flora, lo vamos a poner así. Freddy Mamani en el interior ya de los cholets pone algunas pancaritas, pero súper coloridas para darle vida a lo que son estos espacios donde muchos celebran diferentes festividades, actividades, etcétera. Y después viene la cala, ¿no? Que es bien importante. En este caso, agosto y algunas fechas específicas, muchos de estos dueños visitan lo que son las huacas
y también las zapachetas en compañía de un amauta o de un yatiri para realizar una ofrenda en tema de agradecimiento, ¿no? Entonces, aquí vemos esta cuestión de que se cumplen estas cuatro fuerzas para complementar lo que es un cholet. Después vemos el tema del espacio como tal. Es bien interesante que en los cholets se saca el jugo, vamos a decir, al máximo, todo lo que es la construcción, porque los cholets más, uno de los cholets más caros. Perdón, Diego, quedan 2 minutitos, por favor. Ya, me voy a apurar. Bueno, uno de los cholets más caros en los cuales he tenido la oportunidad de ingresar valía más de $2,500,000, ¿no? Entonces, como digo, ellos usan el espacio y bueno, en lo que son la planta baja se consideraría como el mancapacha, porque es lo que da, ¿no? Lo que da fruto en este caso, donde en el mancapacha también lo consideramos como donde están los minerales, vamos a decir, la energía, la riqueza, y en este caso de la planta baja, ellos generan una economía a través del alquiler de estas tiendas. En el acapacha, el mundo de los vivos, donde están los animales, las plantas, eh, ellos tienen una cuestión muy fuerte con el tema de estas festividades, ¿no? Los salones de eventos donde se vive la vida, voy a decir, donde se derrocha alegría, y después está lo que es el alajpacha, ¿no? Esa interacción con el alaipacha, incluso con el tema del cosmotata, el tema de los achachilas, y como ellos vivían en una cuestión en las marcas, en una vivienda que era unipersonal, ellos también en su chalet han hecho esta cuestión también de aprovechar los rayos del Tata Inti, etc. Y bueno, para terminar, el tema de comportamiento, ¿no? Y esos son 4 aspectos bien interesantes porque el Aymara contemporáneo, según el antropólogo Nelson Antequera, nos dice, ¿no? Que el Aymara contemporáneo es una persona súper activa, que no solamente si es abogado o es arquitecto, etcétera, la profesión que tenga, también va a estar un fin de semana, qué sé yo, en su marca, cultivando papa, o va a estar dedicándose a la música con sus grupos, etcétera. Entonces aquí tenemos 4 aspectos, que es el capa, que es una cuestión que los aymaras existen y sobreviven, ¿no? Es una persona diligente, súper efectiva, súper trabajadora. Después está el tema del piku, es una cuestión integral, bien alimentada, bien nutrida, eso se puede ver en su manera de, sobre todo los comerciantes informales que a primeras horas ya están con su pesque, tiene una cuestión alimentaria muy andina y arraigada a buenos valores nutritivos. El tema de Chiqui, que es una cuestión más habilidosa, más voy a decir, en estas sociedades se ha podido ver en el acto, sobre todo, que hay personas que siempre están innovando. Por ejemplo, esta persona ha hecho un esqueleto, desde el UPA también hay un alteño que ha hecho uno de los primeros drones, ha armado uno de los primeros drones el 2013. Hay personas que siempre sobresalen. Pues está el tema de Pari, que es una persona súper despierta, que siempre está al tanto de todo lo que pasa a nivel local, nacional, internacional, con las cuestiones culturales, etc. Y bueno, esos son los 3 aspectos que nos configuraría lo que podría darse esta cuestión de los cholés a través del pensamiento pacha. También en las estructuras se logra ver algunas cuestiones de Tiwanaku, como ser aquí la iconografía de Viracocha, que lo pueden ver en este sector. Obviamente, Freddy Mandi siempre hace esta semejanza. Tenemos también en lo que es los cholets, el tema de chacanas, tanto lunares, solares. Se puede ver esta cuestión chacuarmi, con los círculos, con el tema de figuras cuadradas, el tema de los colores en base a lo que es el kurni, el tema de los aguayos, el tema también de lo que es la vestimenta de las mujeres de pollera que engalanan, que son las faustosas entradas folclóricas. Y bueno, eso es lo que sería la presentación, y ahí les dejo las redes sociales y gracias. Muchas gracias, Diego. Posteriormente haremos los comentarios y les daremos a ambos un minutito para redondear también su presentación. Voy a resaltar y quiero, por favor, pide Sasanta que pongan sus cámaras para registrar a todo el grupo que ha participado en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, ha sido una mesa muy rica, es difícil de resumir en pocas palabras. Las 2 primeras tienen un denominador común, que es el tema de la filosofía andina, de la cosmovisión andina.
Diego del Carpio, en la misma línea de la filosofía andina que tanto se ha ido desarrollando en este último tiempo, nos ha hablado del pensamiento Pacha, ¿no? En la cosmovisión andina, difícil resumir lo que ya le he explicado de las diferentes fuerzas del pensamiento Pacha, pero lo más interesante, además, por supuesto, de lo que ha explicado el pensamiento Pacha, es cómo lo ha aplicado al Cholet, ¿no? Y para mí ha sido realmente novedoso cómo ha interpretado lo del el primer piso, el Mancapacha, el segundo el Acapacha y el tercero el Alapacha. Así que felicidades, me parece esto una contribución fundamental. Y además ambos han hablado de su conocimiento científico, de la bibliografía que han utilizado, pero además que cómo les ha servido lo que ya Mariana y Santiago han resaltado, ¿no? La necesidad de partir de un enfoque de base comunitaria. Creo que esa es una conclusión muy importante del día de hoy, ¿no? Y bueno, lo de Diego, que ya se sabe que hay ahora circuitos turísticos en torno a Cholet, nos lleva a las dos últimas ponencias de la tarde, que están relacionadas con el patrimonio, pero a la vez con el turismo. Y esto hay que recalcar que ya la UNESCO ha establecido, ¿no? Que dentro de todo plan de manejo del patrimonio tiene que haber un plan turístico. Y ambos planes creo que están dentro de todo el avance y toda la experiencia que se ha dado de ya evitar las cargas que dañaban el patrimonio natural, etc. Lo de Mariana resalto sobre todo lo del turismo biocultural. Creo que es un salto importante y uno de los objetivos de nuestro encuentro fue unir, ¿no? Patrimonio cultural y natural. Y bueno, el rato de la evaluación veremos si hemos logrado, aunque ha habido más peso en el patrimonio cultural, ¿no, Luis? Ha habido más ponencias al respecto, pero bueno, gracias Mariana, has equilibrado, además has demostrado que no hay por qué hablar por materias separadas, sino hay que tratar de encontrar una materia conjunta. Bueno, en el caso de Mariana se ha mostrado un producto ya muy bien logrado de infraestructura turística, de capacitación, etcétera, etcétera. Y bueno, alguna vez ella me contaba, como dice ella, no hay que estar en función al cliente, sino a la comunidad, cuando a veces hay oficinas turísticas que piden que el Callaguay haga sus ceremonias en horas y días que él no quiere, pues porque sabe que eso le puede ir mal, ¿no? Entonces, muy bien y bueno, esperemos que el segundo encuentro podemos ir allá a conocer esos alojamientos y sabores. Y Santiago, muy, por supuesto, en esa línea también, muy interesante lo que ustedes están haciendo en la comunidad Salasaca, que si no me equivoco, en sus orígenes ya fueron mitimaes que fueron llevados desde el lago, ¿no? Y alguna vez vinieron acá a visitarnos hace ya algunos años. Siempre están moviéndose. Para conocer sus orígenes, ¿no? Y muy importante, por supuesto, y lo que también has dicho tú, un pedalamiento de base comunitaria. Y es muy, lo que dijiste es que no sea un turismo solamente para una vivencia, para una experiencia fugaz, digo, una fiesta, bailar un poco y volverse, ¿no? Sino tener un conocimiento más profundo y que se valore la parte patrimonial, es decir, que la gente salga con esa fortaleza de que ha conocido un patrimonio, una comunidad, y que ha hecho interculturalidad, como también decía Mariana, es decir, conocer a los otros, compartir con nosotros, etc. Y bueno, a la vez hay un producto, ¿no? Que va a ser lanzado, que es este proyecto de recuperación de fibras y tejidos ancestrales. Bueno, en nombre de nuestra comisión, mil felicidades a los cuatro por estas excelentes ponencias. Me ha avisado Sasanda que ya están esperando en las mesas, pero tienen un minuto, ¿no? Por favor, entonces... Quiero hablar yo.
Manita. Ya, de acuerdo. Ya, bueno, sí, creo que ya estamos cerrando las sesiones con la última charla de Santiago. Bueno, Fue buenas un tema tal? bastante ¿Cómo les va? importante. Y lo que quería recomendarles Soy María es que, Santibáñez, estoy deme a un cargo segundo, de- deme un segundo. Ya están hablando en las otras salas porque tenemos que empezar a las 6 y tuve que cortarles, si no todo esto se enreda. Recomendación, porque ya nos tenemos que pasar a las salas temáticas, se han enviado los correos, bueno, las invitaciones y los enlaces para que ingresen. Tienen 10 minutos para poder ingresar, por favor, después ya no vamos a permitir el ingreso. Y la idea es que propongan cosas, ¿no? Entonces, esa es la principal recomendación y yo creo que hasta aquí ya tengo que ir a atender las otras salas y pues los invitamos a poder participar de las mesas. No se olviden para hacer la red, ¿no? Bueno, hasta